Ok, ya, me voy a predicar porque me voy en un lío. Gloria a Jesús. Y la palabra del Señor dice así en Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 42, dice: luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Esto es Jesús hablando. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, hablando de la cruz, pero no sea lo que yo quiero. Mira a la persona que está a tu lado y dile: que no sea lo que yo quiero. Que no sea lo que yo quiera, sino lo que quieres tú, hablándole al Padre. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos, roncando. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo Jesús a Pedro. Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que me permitas traerla, hablarla, predicarla de tal manera, Señor, que nos impacte nuestras vidas y nuestro ritmo de día a día. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Hoy no lo voy a leer por tiempo, pero hoy quiero también usar el texto de apoyo. Vamos a estar pero usando la historia de Pedro en Hechos capítulo 12, del versículo 1 al 17. Si deseas, la puedes leer en su casa en esta semana o más tarde. Pero la idea central del mensaje de hoy es que la gracia, le pido disculpas, tengo mis notas por todo el lugar. Ok. La gracia para la cruz se recibe en el jardín. Esa es la idea central del mensaje. La gracia para la cruz se recibe en el jardín. Esta tarde quiero enseñarles algo que, si lo recibimos correctamente, va a transformar nuestro entendimiento de lo que es la oración para el resto de nuestras vidas. Estamos en la tercera entrega de nuestra serie Imposible. Hemos estudiado fe imposible. La semana pasada hablamos sobre la gracia imposible. Y esta tarde vamos a estudiar y aprender sobre oraciones imposibles. Y yo sé que la semana pasada su pastor estaba emocionado predicando y ya en sus días. Pero hoy regresamos a nuestro ritmo normal. Amén. La hermana no me creyó. Voy a intentar. Ok, Margarita, me tiraste al medio. No vine esta tarde solo a enseñar este texto, sino que vine a declarar sobre alguien en este lugar que llegó aquí cansado, alguien que llegó encadenado, alguien que llegó creyendo que esta situación no va a cambiar. Antes de abrir el texto, necesito que entendamos el fundamento de lo que acabamos de leer, porque si no comprendemos este punto, todo lo demás que se diga se va a malinterpretar a través del lente equivocado. Así que hay una idea que circula en la iglesia contemporánea que necesita ser corregida, y yo la voy a corregir. Y es que se enseña a veces abiertamente, a veces se enseña sin querer, que la oración es el medio por el cual el creyente se gana la gracia de Dios.
Es como si Dios fuera una máquina de refresco, de gaseosa, y tú le pones $1 y tú dices, esto es lo que yo quiero y eso es lo que vas a salir. Pero la oración no funciona así. La oración no funciona así. Entonces es como si la gracia fuera un recurso escaso que Dios reparte en proporción a como nosotros oramos. Y esa enseñanza, aunque tiene una buena intención, no corresponde con la teología del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Varias veces en este mensaje, en el día de hoy, voy a usar la palabra Nuevo Pacto. Para los que no me entienden, el Nuevo Pacto es lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Bajo el Viejo Pacto se tenían que ofrecer sacrificios continuamente para el perdón de los pecados del pueblo. Pero al Jesús venir, vivir una vida perfecta, siendo hombre y siendo Dios, y morir en la cruz por nuestros pecados, ya hizo el sacrificio perfecto, donde ya tú y yo no tenemos que estar ofreciendo sacrificio. Ya no tienes que buscarte un animalito, no tienes que buscarte una ofrenda especial para que Dios perdone tus pecados. Ya Jesús tomó ese lugar por nosotros. Cuando hablo del nuevo pacto me refiero a la nueva obra redentora de Jesús, a Él morir y resucitar por nosotros. En el nuevo pacto la gracia ya fue consumada en Cristo. En Efesios capítulo 1 versículo 3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y fíjense en el tiempo verbal. No dice que nos bendecirá. No dice que nos bendice si oramos lo suficiente, sino que dice que nos bendijo. Ya está hecho, ya está terminado, ya está consumado. Entonces, si la gracia ya fue dada a nosotros, ¿para qué oramos? Esa es la pregunta y es una pregunta válida. ¿Para qué oramos? Y la verdad es que oramos para acceder conscientemente a lo que ya nos pertenece en Cristo. La oración no es el mecanismo para ganar la provisión del Padre. La oración es el lugar donde tú y yo, como creyentes, alineamos nuestra conciencia, nuestros pensamientos, lo que sabemos, con la provisión que el Padre ya otorgó. ¿Quién me está entendiendo? Esta distinción es crucial porque todo el mensaje de esta tarde descansa sobre ella. Ahora, fíjense conmigo en Getsemaní. Nosotros hablamos mucho de la cruz y hacemos bien, porque la cruz es el centro de la redención. Pero yo creo que en nuestra predicación contemporánea, la predicación de hoy día, hemos sobreenfatizado la cruz al punto de olvidar el jardín que la precedió. No le estoy quitando la importancia a la cruz, pero olvidamos el jardín que la precedió, y cuando hacemos eso, perdemos una enseñanza que es fundamental, pastoral en sí, para nuestras vidas. Y es que la cruz fue la manifestación pública del poder del Padre. Pero escúchame, el jardín fue la preparación privada del Hijo. Nadie hace bien la voluntad de Dios en público si primero no aprendió a rendirse en privado. Y cuando ignoramos el jardín, terminamos quebrantándonos en lugares donde Dios quería fortalecernos. El lugar de rendición. Quiero mostrarte algo del texto original en este día. Y es sobre la palabra Getsemaní, que no es un nombre poético, sino que viene del arameo Getsemaní, que se traduce literalmente prensa de aceite. No era un parque, no era un jardín botánico, ¿ok?
No era un lugar con pajaritos cantando y todos estos jardines como un jardín botánico en Sarasota que es hermoso, pero no era nada así. Era un lugar de prensa de aceite. Y Jesús lo que hizo fue que cuando iba a orar a Getsemaní, Él estaba yendo a una instalación agrícola ubicada en la ladera occidental del Monte de los Olivos, donde las aceitunas eran procesadas sistemáticamente bajo piedras enormes. Y aquí hay un detalle del siglo I que ilumina el texto de lo que acabamos de leer de una manera extraordinaria. Y es que para extraer el aceite de oliva puro, ay, qué rico es con una ensalada. Se me activó el ADHD. Let's get back. Para extraer el aceite de oliva puro, el aceite que se usaba para ungir a reyes y alimentar las lámparas del templo, la aceituna no se prensaba una sola vez, sino que se prensaba en 3 rondas con peso agresivo. Escúchame bien. 3 rondas con peso agresivo. Y aquí lo pueden ver, la primera ronda. Pueden ver el peso de más bloques de piedra en la segunda y en la tercera más. La primera ronda usaba una viga de madera sobre las olivas trituradas y de ahí salía el primer aceite. En la segunda ronda añadía grandes bloques de piedra sobre la viga, o sea, había más peso. Y en la tercera ronda añadía piedras colosales, una presión devastadora que sacaba el aceite más puro que quedaba en lo profundo del fruto. Ahora, quiero que observen conmigo el paralelo con el relato del Evangelio. Cuando yo vi esto, yo dije, oh my God. ¡Qué enseñanza más hermosa! Mateo y Lucas registran que Jesús oró, ¿cuántas veces? 3 veces en Getsemaní. Y la primera oración hay angustia. En la segunda oración el peso aumenta. Y en la tercera oración, y aquí es donde Lucas 22:44 documenta que su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Y esto, hermanos, no es un lenguaje poético, porque hay escenarios en la Biblia, especialmente en el libro de Génesis, que hay muchas cosas que son poéticas si no las entendemos, si no estudiamos bien con la intención como se escribieron. Esto es una condición clínica real llamada hematidrosis, donde los capilares sanguíneos se rompen bajo estrés absoluto. ¿Ven la presión? La presión de la tercera piedra, de la tercera ronda. La geografía, en nombre del lugar, la práctica agrícola que sucedía del primer siglo y el relato bíblico en este lugar de Getsemaní están alineados milimétricamente. El lugar mismo estaba predicando, o sea, Getsemaní estaba predicando y donde hay fruto puro hubo prensa progresiva. ¿Quién me sigue? Esto es un show. La unción no se produce por accidente. Escúchame bien. No lo voy a hacer, Margarita. La unción no se produce por accidente. Se produce bajo un peso medido por un padre que sabe exactamente cuánto puede soportar cada fase del proceso. Y quiero que hoy entendamos, porque esto es importante para nosotros. ¿Sabes qué? Romanos 6:6 declara algo que muchos leemos pero pocos entendemos. Y es que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza fue crucificada junto con Jesús, junto con Él. O sea, la cruz en su propósito espiritual no fue diseñada para reformar la naturaleza antigua. Escúchame bien. La cruz no fue diseñada para reformar tus malos hábitos.
fue diseñada para ponerle fin. La cruz no fue diseñada para que tratemos de hacer lo mejor pero volver a caer. La cruz fue diseñada para decir: hasta ahí llegó, voy a caminar ahora hacia Jesús. Y hermano, les voy a hablar con honestidad. Hay temporadas donde uno quiere obedecer a Dios, pero no queremos sentir el peso de lo que cuesta obedecer. Y a la naturaleza humana no le gusta soltar el volante. La carne es experta en la supervivencia y sobre todo es experta en mantener el control. Algunos de nosotros en medio de este mensaje debemos de salir del modo automático. Porque a veces llegamos a la iglesia y estamos en el modo automático y Dios nos está hablando, pero al estar en el modo automático no sabemos que ignoramos que Dios nos está hablando precisamente en este momento. Sí, nos está hablando en este momento. Porque no es fácil soltar el control. No es fácil decir: Señor, está en tus manos. Cuando el Espíritu Santo comienza a confrontarnos con el perdón que debemos extender, la carne dice: no es justo. Cuando nos pide soltar una relación, cuando nos pide soltar un patrón, cuando nos pide soltar un comportamiento, cuando nos pide soltar ese control que hemos ejercido por años, la carne dice: pero lo necesito. Lo necesito, tengo que mantenerme ahí. La resistencia es feroz, es difícil. Y por eso la gracia no siempre se siente como un abrazo suave. A veces toma la forma de una prensa medida en su último estatus, porque es la única manera de quebrar la costra endurecida de la voluntad propia que tenemos antes de que llegue la prueba definitiva de parte del Señor. Ay, 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 ay. Y aquí está el problema pastoral que necesito confrontar en esta tarde. Porque hay creyentes cargando cruces sin haber ido al jardín. Sí. Creyentes cargando cruces sin haber ido al jardín. Están intentando vivir la vida cristiana, enfrentando pruebas, soportando procesos, sin acceder conscientemente a la gracia que Cristo ya les consiguió. Y cuando se quiebran, concluyen equivocadamente que el problema es la cruz. El problema no es la cruz. El problema es que no hubo jardín. Ay, ay, ay. La gracia para la cruz se recibe en el jardín. Para poder uno llegar al lugar de la cruz, tú necesitas haber pasado por el jardín. Esta noche, o en esta tarde, perdón, les voy a presentar 3 beneficios de la oración que la Escritura nos enseña. 3 cosas que ocurren cuando el creyente del nuevo pacto entra al jardín de manera consciente. O sea, lo vamos a hacer intencionalmente. Y como caso de estudio vamos a usar la vida del apóstol Pedro en Hechos capítulo 12. Me confundo porque vengo hablando de Pedro y de Pablo, de Pedro y de Pablo y ya ni sé. Del apóstol Pedro, porque Pedro aprendió de estas lecciones de la manera más difícil posible. Notemos esta paradoja que construye Lucas deliberadamente. En Getsemaní, Pedro se durmió cuando debía estar, ¿qué? Orando. Despierto definitivamente. Pero tú no estás orando si estás dormido, no me vengas con esa. No me vengas con esa. ¿Sabe cuántas veces yo me quedaba dormido en la iglesia y yo estaba orando? Y los ojos parecía que yo estaba llorando, pero es que los había apretado tan duro. Mira, como yo le digo a mis hijos, ya yo pasé por ahí. Ya yo conozco esa historia. Dormir no es lo mismo que orar. ¿Ok? Esa misma noche negó a Jesús 3 veces.
La misma noche que se supone que estuviera orando y se durmió. Entonces, años después, en Hechos 12, está encadenado en una cárcel romana la noche antes de su ejecución. Y la escritura documenta que Pedro estaba durmiendo otra vez. Hay que decirle, Pedro, el dormilón. El mismo verbo de dormir, la misma acción. Pero en Getsemaní, dormir fue la vergüenza que evidenció su evasión del proceso, donde evitó el proceso. ¿Ok? En Hechos capítulo 12, dormir se convirtió en el trofeo de su madurez espiritual. Todo el sermón de esta tarde descansa sobre este descontraste. Porque hay una diferencia en irte a dormir sin preparación del jardín y acostarte con la paz de Cristo porque ya estuviste en el jardín. ¿Quién me está siguiendo? Amén. Si me están siguiendo, digan amén. Ok, sí, pues me preocupé. Yo dije, ok, predico la semana que viene. Porque primer beneficio. La oración produce paz bajo presión. Ese es el primer punto ahí en tu nota. La oración produce paz bajo presión. Marcos capítulo 4 registra la escena de Jesús dormido en la barca durante la tormenta. Los discípulos están completamente aterrados. Jesús está durmiendo y hay una tormenta azotando a la barca. Y desde una perspectiva natural, eso no tiene sentido. Es en un crucero y ya uno está mareado. Imagínate en una barca con una tormenta. Desde una nueva perspectiva, o sea, la perspectiva del nuevo pacto, la perspectiva de ahora de Jesús haber muerto y resucitado, tiene todo el sentido. Porque cuando el creyente ha accedido en comunión al Padre, o sea, ha estado en oración antes de la tormenta, hay algo en el que no corresponde con la circunstancia. La oración no siempre quita la presión, pero sí cambia a la persona dentro de la presión. ¿Se acuerdan de Daniel? En el foso de los leones. ¿Te puedes imaginar un Daniel sin jardín? Ahora, necesito definir un término con precisión. Y si no has estado los miércoles con nosotros, te lo estás perdiendo. Porque este miércoles pasado estuvimos hablando de la paz de Dios. Y fue un tema hermoso. Porque esta palabra paz se ha devaluado mucho. La paz del Nuevo Testamento, traducida del hebreo, es shalom. O sea, no es tomarse una tila y decir todo va a estar bien. No es respirar hondo y contar hasta 10 y esto va a pasar. No es la mera ausencia de conflicto externo. Shalom lo que significa es integridad completa. Es cuando todas las piezas del ser del creyente están ensambladas correctamente en su propósito original. Es la condición de nuestro interior donde la guerra civil terminó, donde la voluntad fue rendida, donde el resultado externo ya no tiene el poder de fracturar lo que Dios ha integrado por dentro. Cuando Pablo escribe en Filipenses capítulo 4 versículo 7 que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guardará sus corazones, él está describiendo esto. Él está describiendo shalom. Él está describiendo shalom, una integridad interior que no responde a lo que sucede afuera. Porque su fuente es Cristo en nosotros, no la circunstancia alrededor de nosotros. Ok, para que me entienda. Esta paz de la que Pablo habla es cuando no me queda nada en la cuenta de banco.
cuando ya entró el overdraft fee de $35, ya en algunos están en 40, y la nevera está vacía. Pero tengo paz. Porque lo externo no afecta el trabajo interno que ha hecho en mí. ¿Quién me sigue? Eso es lo que Pablo está hablando en Filipenses 4:7. Ahora, observen Hechos 12 conmigo, con calma. Jacobo ya murió. Jacobo es conocido también como Santiago. Y la ejecución de Pedro viene mañana. Tiene 2 soldados a un lado, 2 cadenas encima, 4 escuadrones vigilando por turnos. Herodes con la espada afilada esperando que llegue el amanecer para matar a Pedro, y Pedro duerme. Pedro está descansando. Pedro tiene shalom. Pedro tiene la paz de Dios. No porque no hubiera presión, sino porque él ya había aprendido a buscar paz en la presencia de Dios. El texto nos dice que cuando el ángel llega, tiene que golpear físicamente a Pedro. Tiene que darle un buen golpe en el costado para despertarlo. Y Pedro no fingía. O sea, Pedro estaba durmiendo profundamente. Él no se estaba haciendo el dormido como hacen mis hijos. ¿Sabe qué le hicimos a nuestros hijos? Si estás dormido y la mano se queda arriba, quiere decir que no se va a levantar o algo así. Y se quedaron con la mano levantada. Cayeron redondos. Yo sé que seguramente en social media lo han visto. Él no estaba fingiendo. Él había caído en un sueño profundo. Pedro estaba seguramente roncando. Estaba entregado en su sueño. Entonces, ¿cómo se explica eso? No por temperamento, no, porque Pedro no era un hombre calmado. Los evangelios lo relatan a él, lo retratan como un hombre impulsivo, como un hombre reactivo, como un hombre emocional. Entonces se explica solo por una realidad, y es que Pedro había accedido al shalom que Cristo ya le había consignado. Él había llegado al punto de poder decir, en el corazón mismo del peligro: si vivo, sirvo al Señor. Si muero mañana, también sirvo al Señor. Y cuando esa rendición genuina existe y ya está en su lugar, el pánico desaparece. Porque la resistencia interior desapareció. Por eso es que tú ves personas que el mundo se está cayendo alrededor de ellos y nada los sacude. Y tú dices, yo necesito lo que tú tienes. Pero lo que sucede es que no estamos dispuestos de pasar por el jardín. Esto es el nuevo pacto operando. La paz no es algo que el creyente genera, es algo a lo que el creyente accede en oración, confiando en que ya le fue dada en Cristo. Un creyente que no ora, yo tengo dificultad en decir que es creyente. Necesitamos orar. Y el segundo beneficio es que la oración toca lo que tus manos no pueden tocar. Sí, la oración tiene un poder de tocar áreas y cosas donde nosotros no podemos acceder. ¿Sabes qué? Marcos 9 narra el episodio del muchacho endemoniado. Los discípulos intentan liberarlo y no pueden. Y llega Jesús y lo libera. Está libre. Y después, en privado, los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan por qué es que ellos no pudieron echar fuera a esos demonios. ¿Por qué es que ellos fracasaron? Y la respuesta de Cristo, o sea, la respuesta de Jesús es una de las declaraciones más reveladoras sobre la oración en el Nuevo Testamento. Y es cuando le dice que esta clase no puede salir si no es con ayuno y oración. Con ayuno
y oración. Jesús lo que está haciendo es que Él está enseñando que existen categorías de batallas espirituales que no responden a la estrategia humana, que no responden a lo que tú y yo conocemos, que no responden a mi talento o tu talento, a mi manera de persuadir o a tu manera de persuadir, que no responden a la fuerza de voluntad. Hay tipo de cadenas, hay tipo de lugares espirituales que solo ceden ante un tipo específico de intervención. Y ese tipo de intervención se llama oración. Hay que orar. Hay que orar. La oración llega a lugares donde tu fuerza nunca va a llegar, donde mi fuerza nunca va a llegar. Entonces, esto tiene implicaciones pastorales profundas en nuestras vidas, porque hay realidades en la vida del creyente que no cambiarán con más esfuerzo humano que tú tengas. No van a cambiar. Tú no puedes entrar a la mente de un hijo que cerró la puerta de su corazón. Tú no puedes arrancar la depresión de tu cónyuge con tus propias manos. Tú no puedes romper una adicción solo con disciplina. Hay territorios espirituales que solo se tocan en oración. Porque la oración es el medio donde el creyente colabora con el Dios que si alcanza lo que nosotros no, que sí alcanza, lo que nosotros no podemos alcanzar. Ahora, observemos Hechos capítulo 12, que fue escrito por el médico Lucas. La iglesia está reunida en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y la iglesia está orando. No era oración improvisada. Era una oración sostenida. Era una oración estirada hasta la agonía toda la noche. Yo no sé si tú has estado en ese lugar, donde te has dado con circunstancias en tu vida, donde tú sabes que si Dios no se mete a hacer algo, no hay manera de que esto se haga. Y esos lugares de oración lo que hace es que te estiran. Esos lugares de oración lo que hace es que they stretch you, te expanden, te llevan a tu límite. Y esto es lo que le pasó a Jesús en Getsemaní antes de la cruz. Esa oración lo expandió, it stretched him, al punto que sangre comenzó a salir de sus poros. Pero aquí, mientras tanto, Pedro está dentro de la cárcel. La iglesia no puede entrar a la cárcel. La iglesia no puede convencer a los guardias. La iglesia no puede romper las cadenas. La iglesia no puede ni siquiera abrir la puerta. Pero lo que la iglesia no podía hacer con sus manos, Dios lo hizo en respuesta con oración. I am preaching better than you're responding today. My God Almighty. Una luz resplandece en la celda en Hechos 12. El ángel despierta a Pedro. ¡Pum! Levántate, Pedrito. Tú eres bravo. Las cadenas se caen. Pasan la primera guardia, pasan la segunda y llegan a la puerta de hierro que conducía a la ciudad. Y aquí, fíjense conmigo con cuidado, porque Lucas escoge una palabra específica que es teológicamente significativa para nosotros. O sea, es importante. Y dice que la puerta se abrió automáticamente. O sea, para que nuestras puertas se abran automáticamente, tenemos que tener una computadora, el chip, todo esto, tener el botón, y hoy día lo controlamos desde el celular. Pero antes de toda esta tecnología, ya Dios estaba operando en automático. Ay, ay, ay. Okay, I'm not going to preach. So good. Yo amo la palabra del Señor. Ya Dios estaba operando en automático. Y dice que Dios, a través de su ángel y a través de la oración de la iglesia, hundió el botón. Y esta palabra automate es la raíz donde nuestro término automático sale. Con razón.
literalmente significa que la puerta se abrió por sí misma. Donde nadie la tocó, donde nadie la ayudó, la puerta se abrió por sí misma. Es como estos vehículos donde si tú tienes las llaves en el bolsillo y te acercas lo suficiente, la puerta se... Yo todavía no tengo suficiente dinero para que se abra sola. La mía solo quita el lock, ¿ok? Si tienes uno de esos, I wanna feel what that's like. Si tienes uno de esos carros, me dejas saber para ver cómo es eso. Pero esta palabra es la raíz de nuestro término automático. O sea, se abrió por sí misma y solo aparece en otro lugar del Nuevo Testamento, y es en Marcos capítulo 4, versículo 28. Donde Jesús describe cómo la tierra produce fruto por sí misma sin que el agricultor entienda la mecánica del crecimiento subterráneo. Y Lucas lo que está haciendo es una conexión teológica a propósito. Escúcheme. Así como la vida orgánica en la creación crece por vías que escapan el control de nosotros como humanos, cuando el creyente se rinde en el jardín de la oración, las puertas de hierro de las circunstancias se abren sin esfuerzo humano. No se abren por manipulación, no se abren por intensidad, no se abren por una intensidad emocional, no por forzar la cerradura como si fueran los ladrones, sino que se abre como fruto natural de la gracia que fue consignada en lo secreto. La necesidad del jardín. La oración no es la llave para abrir esa puerta. Escúchame bien. No, y me voy a explicar. La oración no es la llave para abrir esa puerta. Es la invitación para que Dios abra lo que tú no puedes tocar. Esa es la oración. El tercer beneficio es que la oración es donde aprendes a decir: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Mateo 26:39 registra la oración, donde dice: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, no sea lo que yo deseo, sino lo que tú quieres, lo que quieres tú. Y Jesús, en su plena humanidad, no está fingiendo. Jesús no es una representación pedagógica, sino que es una petición honesta, una petición transparente al Padre que busca genuinamente una alternativa. Y esto establece un principio del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Y es que la oración madura no requiere que tú finjas. La oración madura no requiere que tú te escondas detrás de tu máscara. No requiere que tú finjas. Dios no espera representaciones piadosas. La honestidad descarnada es parte esencial de la oración genuina. Fingir que no duele no es madurez espiritual. Eso lo hacemos con nuestras parejas o eso lo hacemos con otras personas. Pero ante Dios eso no es madurez espiritual. Es represión psicológica y el Padre no necesita tu represión psicológica. No necesita que tú te escondas. Ya Él sabe cómo tú te sientes. Ya Él puede ver más allá. No necesita que tú te escondas detrás de lindas palabras. Segundo, quiero que notemos la copa. Porque alguien podría pensar que Jesús simplemente temía los clavos romanos. Y sí, los clavos romanos eran brutales. O sea, eran como así de largo, eran bien, posiblemente sean más largos, no me sé exactamente, pero eran enormes. Pero la copa que Jesús menciona representa algo mucho más pesado.
Y si no has escuchado esto antes, toma notas. En Jeremías capítulo 25, en Isaías 51, en el Salmo 75, la copa en la mano del Señor es el símbolo del juicio divino acumulado contra el pecado de toda la historia humana. Él está diciendo, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pasa de mí todo este juicio divino acumulado contra el pecado de toda la historia humana. Jesús, Él no está pidiendo evitar un inconveniente físico. Él estaba pidiendo que si era posible otra forma de absorber la ira justa de Dios contra el pecado. ¿Será posible? Y cuando el Padre le responde a Jesús que no había otra forma, que no es posible, Cristo bebió hasta el fondo lo que ningún ser humano podría beber de ese trago amargo. Tercero es la rendición. La oración madura no se caracteriza por cómo comienza o por cómo empieza, sino por cómo termina. Escúchame bien porque esto es importante. Empieza con honestidad completa y termina con alineamiento absoluto. La autonomía se rinde, la voluntad de uno, del yo, de mí mismo se alinea con la del Señor. Y ahora quiero llevarte a la enseñanza reveladora que está tejida a través de toda la Escritura, porque toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, gira alrededor de dos jardines. De dos jardines. Y déjame presentártelo esto como una analogía. Imagínate la humanidad como un sistema operativo diseñado por Dios para funcionar en perfecta comunión con Él. ¿Por qué uso sistema operativo? Porque pues soy estudiante de ingeniero de computadoras y es como en estos momentos yo leo la palabra y yo digo, oh wow, es como si fuera un código. En el primer jardín, en el Edén, el primer usuario, the first user, Adán, entra al sistema y ejecuta un comando defectuoso. Ese comando se resume en 3 palabras. Hágase mi voluntad. Que se haga mi voluntad. Es un comando que prioriza el ego por encima del diseño original del Creador. Y cuando Adán ejecuta ese comando, el sistema entero colapsa. Es como que entró el virus del pecado, entró la muerte, entra la separación de Dios con la raza humana. Todo lo que hoy está roto en la experiencia humana nace de esa línea de código corrupto. ¿Quién me sigue? Miles de años después, otro hombre entra al sistema. Y no en el Edén, sino en Getsemaní. No el primer Adán, sino el segundo Adán. Cristo Jesús. Enfrentándose a una prueba que es infinitamente mayor que comer un fruto prohibido. Él ejecuta el parche de seguridad definitivo que necesitaba el sistema. Él introduce el comando, Él introduce el código inverso donde Él dice, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y en ese momento preciso, el error original comienza a ser reparado desde la raíz, a ser sanado. El primer jardín en el Edén cerró las puertas de la gracia. El segundo jardín las reabrió bajo la prensa del tercer siglo. Ay, ay, ay. La fractura cósmica comenzó a soldarse en ese instante específico. Y esto transforma nuestro entendimiento de la oración. Porque cuando el creyente del nuevo pacto entra al jardín, no está ejecutando un rito religioso. Está apropiándose de lo que Cristo ya logró.
Cada vez que decimos no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, estamos ejecutando el comando que repara el error del primer Adán en nuestra propia vida personal. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí es donde muchos creyentes tienen un malentendido fundamental. Porque piensan que orar es convencer a Dios de hacer lo que ellos quieren. ¿Sabe cuántas personas yo he conversado que ese es el entender que ellos tienen? La enseñanza del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es diferente. Porque nos dice que orar es alinear nuestra voluntad con la del Padre. Descansando en que la voluntad del Padre siempre es buena. No me conviene, pero sigue siendo buena. No la entiendo, pero sigue siendo buena. Pienso que me hace daño porque me separa de estas personas, me mueve a este otro país. Y no entiendo, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. La voluntad del Padre siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta, como lo afirma Romanos 12:2. Ahora, tenemos que abordar un problema teológico del mismo capítulo del libro de Hechos, capítulo 12, que muchos predicadores evitan. Tú dices, bueno, este pastor enseña mucho. Yo no te sé predicar sin enseñarte. Yo no estoy aquí para que te sientas bien. Es parte de sí, lo hacemos y tiene su lugar y tiene su momento. Pero una iglesia sin conocimiento de la palabra es una iglesia que va en mal rumbo. Hay que enseñar la palabra del Señor. Mis prédicas siempre son junto a la enseñanza. Muchos predicadores evitan. En Hechos capítulo 12 es que Jacobo murió. Santiago murió. La misma iglesia que oró por Pedro, presumiblemente también oró por Jacobo. Pedro salió libre, pero Jacobo fue decapitado. ¿Qué hacemos con esa simetría? ¿Qué hacemos con eso? Tenemos que ser claros aquí. Porque este punto separa la teología bíblica madura de la teología barata. La oración no es magia. Escríbelo ahí. La oración no es magia. La oración no es un conjuro diseñado para doblegar la voluntad divina de Dios. No es una máquina expendedora donde introducimos una moneda de fe y sale el milagro exacto que nosotros ordenamos. La oración, cuando la entendemos bíblicamente, es rendición al Dios soberano. Es una entrega al Dios soberano. Y a veces la respuesta de Dios se manifiesta en liberación milagrosa, como lo hizo con Pedro. Otras veces la respuesta es la impartición de la gracia, aplomo y shalom, para soportar el sacrificio supremo como con Jacob y como con el propio Cristo en la cruz. Si no pasas por la prensa, si no pasas por el lugar donde la aceituna es prensada para sacarle el aceite que verdaderamente queremos, te vas a quebrar por dentro cuando llegue la prueba, sobrevivas o no sobrevivas. El jardín, ese lugar de entrega, ese lugar de oración, no garantiza un rescate físico. El jardín lo que garantiza es la integridad interior para enfrentar cualquier desenlace con la fe intacta. Entonces, la respuesta que no reconocemos es que hay un detalle en Hechos 12 que no podemos pasar por alto. Porque cuando Pedro es liberado, él llega a la casa donde la iglesia oraba por él. Él toca la puerta. I'm home.
Open the door. Rode, la joven de la casa, oye la voz y corre a anunciarlo. ¿Y qué responden aquellos que habían orado toda la noche? Mujer, ¿tú estás loca? No quiero saber si se lo has dicho a tu esposa, porque hay trabajo que hacer, hermano. No, don't do that. Debemos reírnos, hermano. Eso es broma. Relax. Mujer, tú estás loca, le dice. Ellos estaban orando fervientemente por un milagro. Y cuando el milagro llegó a la puerta, fueron incapaces de reconocer el milagro que Dios trajo. Este detalle no está en el texto por coincidencia, porque Lucas lo incluye como un espejo de la naturaleza humana, un espejo de nosotros mismos. Si el propósito último de entrar al jardín es prepararnos para recibir respuestas que escapan nuestro propio control, ¿por qué entonces nuestra naturaleza, aún en el clímax de la desesperación, se vuelve cínica e incrédula cuando lo imposible toca literalmente la puerta de nuestras vidas? La respuesta es incómoda, pero es necesaria. A veces nos enamoramos tanto de la mecánica de pedir que nos volvemos incapaces de la gracia de recibir. Ay. Oramos por restauración, pero hablamos como si fuera imposible. Oramos por nuestros hijos, pero internamente ya los hemos enterrado. Oramos por liberación, pero seguimos pensando como cautivos. Y aún así, gracias Jesús, Dios responde. No porque nuestra fe sea perfecta, sino porque su fidelidad sí lo es. Y quizás Dios ya ha estado respondiendo algo específico en tu vida. Pero cuando la respuesta tocó la puerta, no la reconociste. No porque Él dejó de escucharte, sino porque la costumbre de pedir te hizo olvidar que Él también contesta oraciones. Y todo esto nos conduce a Cristo, nos conduce a Jesús. No puedo concluir este mensaje sin traerlos al centro. Porque el centro de esta enseñanza no es la oración. La oración por sí sola no salva a nadie. El centro es la persona y obra consumada de Jesús. Él es quien entró a la prensa por nosotros. Él es quien se colocó bajo las piedras por nosotros. Él es quien sudó sangre por nosotros. Él es quien ejecutó el comando: no se haga mi voluntad sino la tuya, por nosotros. Él es quien cargó la cruz por nosotros. Él es quien bebió la copa del juicio, del trago amargo, por nosotros. Pedro, él fue liberado de una cárcel. Cristo entró voluntariamente a una cruz. Pedro tuvo cadena en sus manos. Cristo tuvo clavo en las suyas. Pedro salió en la noche hacia la libertad y Cristo entró en la oscuridad del Calvario para comprar nuestra libertad externa. Por eso es que Hebreos 4:16 nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. No porque tú y yo seamos dignos, no porque oremos el número correcto de horas o repitas la misma oración 20 veces, no,
sino porque Cristo ya pagó completamente el acceso. El velo del templo, la Biblia dice que se rasgó en el momento de su muerte. La puerta al Padre quedó permanentemente abierta para todo el que crea. Ok. Pastor, ¿qué es eso de que el velo del templo se rasgó completamente? En el Viejo Testamento, en el sistema de sacrificios que se tenía que hacer para que seamos perdonados de nuestros pecados, dentro del tabernáculo había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Los historiadores nos cuentan que tú puedes tomar 2 caballos grandes de Mustang, de esos enormes, de esos que aparecen, que son unas cosas majestuosas. De hecho, por un tiempo los tuvieron en Busch Garden, no sé si todavía los tienen. Son no un caballo de barrio, yo he tenido caballo de barrio, no, un caballo que es enorme, fuerte, majestuoso. Y tú podías amarrar esa tela del velo de un caballo girando hacia un lado y de un caballo girando al otro, y no se rasgaba. Ese velo era importante porque ahí no podía entrar el que sea. Si ahí entraba alguien con pecado y sin haber pasado el proceso correcto, moría en el lugar santísimo. La Biblia nos enseña que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, en su vestidura tenía unas campanas en la parte de abajo. Y la razón que tenía esas campanas es porque si él moría, las campanas paraban de sonar. Y lo que hacían el resto de los sacerdotes es que los podían extraer, lo podían sacar. Pero mientras las campanas sonaban, el sacerdote sigue vivo y Dios está aceptando el sacrificio. El velo era lo que ocultaba el arca del pacto. Y el arca del pacto es esta, no sé ni cómo describirlo, es una caja, un lugar increíble que no tengo el tiempo para entrar en todo el significado, porque el tabernáculo nada más todo refleja a Cristo, es increíble. Pero encima de la caja está lo que se llama el mercy seat, propensiario de misericordia, creo que así se dice. Miro a Edwin porque él es mi maestro de español y cuando la sangre del sacrificio era tirada encima del tablado de misericordia, el perdón venía hacia los pecados del mundo. Y el velo separaba al pueblo y aún a los sacerdotes del lugar santísimo. Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote. Y Él entró a través del velo. Él ofreció su vida como el sacrificio perfecto. Y cuando el Padre aceptó el sacrificio, el velo fue rasgado por completo, para que tú y yo no tengamos que volver a ofrecer sacrificio, porque Él lo hizo como el sacrificio perfecto. Aleluya. El poder de la oración no está en tu volumen. Cuando yo escucho a personas orando por otra y lo que hacen es gritando, yo le digo, relax. Y más si somos latinos, olvídate. Sales sordo. El poder de la oración no está en cuán elocuente tú y yo somos, ni en la intensidad emocional. El poder está en que Cristo es tu mediador.
El poder está en que Cristo es tu intercesor y permanente. Y según Hebreos capítulo 7 versículo 25, Él vive siempre para interceder por los que por medio de Él se acercan a Dios. Si Cristo venció la tumba, ninguna cárcel en tu vida tiene autoridad legítima para declararse final. Si Cristo venció la tumba, tu matrimonio puede ser restaurado. Si Cristo venció la tumba, tus hijos tienen todavía tiempo para venir a los caminos del Señor. Si Cristo venció la tumba, todavía hay esperanza sobre lo que tú has ocultado y has enterrado. Antes de cerrar, quiero invitarles que por favor estén de pie conmigo. Algunos hemos llegado aquí con ansiedad. Otros hemos llegado con culpa. Otros hemos llegado con cansancio. Otros con una batalla en nuestros hogares. Otros con un hijo lejos de Dios. Otros con una puerta cerrada que ya dejamos de tocar. Otros con una oración que llevamos años repitiéndola sin ver respuesta. Y otros llegamos sin saber por qué vinimos. Pero Dios te trajo. Dios sacó cita contigo en el calendario y Él sabía que tú ibas a estar aquí. Esto no es casualidad. Tú llegaste con un propósito. Dios encaminó tus pies. Tú eres la contestación de una madre. Tú eres la contestación de un amigo. Tú eres la contestación de un abuelo. Tú no llegaste aquí por casualidad. Aleluya, aleluya. Dios te trajo para hacer algo nuevo. Quizás esta tarde estás aquí y nunca has recibido conscientemente a Jesús como tu Salvador y tu Señor. Has vivido como que todos hemos vivido antes de conocerlo, ejecutando el comando del primer Adán. Hágase mi voluntad, que se haga lo que yo quiera. Lo vamos a hacer de esta manera. Pero por dentro, aunque no lo exprese, tú reconoces el cansancio de hacer todo a tu manera y con tu propia voluntad. Reconoces el peso de llevarlo tú solo o tú sola. Tú reconoces los patrones que no puedes romper con tu propia fuerza. Y esta tarde, Cristo te dice lo mismo que le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Siento tu presencia. Tus pecados son perdonados. Él ya fue al jardín en tu lugar. Él ya dijo: no se haga mi voluntad, para que tú pudieras recibir una nueva voluntad, una nueva naturaleza, una nueva identidad en Jesús. Él murió y resucitó para que tú pudieras ser trasladado, como dice Colosenses 1:13, del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Él ya hizo el sacrificio perfecto. Entonces, si tú reconoces que tú necesitas de Jesús, pon tu mano sobre tu corazón y levanta tu otra mano ahí en tu lugar. Aleluya, aleluya. Si sabes que lo necesitas, si sabes que tienes que volver a Jesús, si sabes que necesitas reconciliarte, este es el momento.